entremos a la memoria sonora de México. Los archivos de la Fonoteca Nacional. Federico dirige una mirada de conjunto a la obra antes de levantar la vista y fijarla en lo más alto de la estructura, donde aún está, adornada con papel de China, la cruz del 3 de mayo. También Álvarez contempla la cruz hasta que un grito agudo los impulsa a torcer el cuello en un movimiento idéntico, buscando el lugar de donde procede el grito que ha paralizado a los albañiles y movilizado las miradas en dirección a donde don Jesús cae de barriga encima de un cajón después de golpearse contra la barda y rebotar hacia adelante. Queda con la cabeza colgando, pero la siguiente convulsión lo hace rodar al suelo. ¿Sabían que algunas de las novelas, guiones cinematográficos y obras de teatro más relevantes de la cultura mexicana en el siglo XX fueron escritas por un ingeniero amante de las matemáticas? Humberto se empeña en sujetarlo, de la cintura primero, de las piernas después. No sabe de dónde ni cómo, porque el velador se convulsiona como una víbora atrapada. Es Jacinto quien lo agarra por fin de la cabeza. Se la levanta bruscamente y gracias a un hábil ademán logra prensar el cuello del velador entre sus piernas. Apretando el rostro congestionado de don Jesús a la altura de la boca, Jacinto consigue introducirle un pedazo de madera entre los dientes. Después lo suelta. El viejo ya no patalea. Han cesado las convulsiones, aunque le sigue saliendo espuma de la boca. Esa fue la voz de Vicente Leñero leyendo un fragmento de su novela Los albañiles. En 1987, en una entrevista para Radio Educación, Vicente Leñero le contó al periodista Mario Leiva de su formación como ingeniero y periodista y de cómo se convirtió en un hombre de letras. Leñero nació el 9 de junio de 1933 en Guadalajara, Jalisco, y murió en 2014 en la Ciudad de México. Para recordarlo en su natalicio, escuchemos un fragmento de esa entrevista que dio en 1987. Maestro, en principio, lo que me llama la atención es el hecho de que haya usted estudiado la carrera de ingeniero y la de periodismo casi al mismo tiempo. ¿Por qué la ingeniería? Mi padre era un constructor aficionado, él era un comerciante, pero él se dedicaba a la construcción, tenía mucho interés en la construcción y de algún modo me impulsaba a mí a esos quehaceres. Coincidía mi interés por las matemáticas. Yo siempre fui un estudiante muy ducho para las matemáticas. Me gustaban mucho las matemáticas. Entonces esa doble circunstancia, el que a mí me gustaran las matemáticas por un lado y el que mi padre me impulsara a una profesión, pues me hizo escoger una carrera que yo no pensaba que compitiera con ninguna otra. Yo desde muy niño escribía, pero nunca pensé que eso era una profesión. No ocurría como pienso que ahora ocurre, que si un hijo de familia como yo era le dice a su padre, quiero ser escritor, uno lo entienda y diga uno, pues qué bien, es una profesión como cualquiera, qué bien o qué mal, ¿no? Pero es una profesión como cualquier otra. En ese entonces no, en ese entonces ser escritor me parecía, o al menos así lo viví yo, casi diría yo que un hobby, ¿no? Un hobby. Entonces yo por eso me orienté hacia la ingeniería. Maestro, lo que se evidencia de entrada en su obra en general, hablamos de las obras de teatro, hablamos de la novela, lo que se evidencia, decía, es una gran curiosidad. ¿De dónde surge esta curiosidad? Bueno, nunca había pensado en eso, pero me parece que la curiosidad es el elemento esencial, pues esencial para un periodista sobre todo, ¿no? Pero además la curiosidad también es un elemento que sustituye a la imaginación. Yo pienso que hay escritores con mucha imaginación que tienen un mundo personal, interno, interior, de una gran riqueza imaginativa, que no necesitan salir ni siquiera a la calle, sino que sentados en su cuarto, en su estudio, en su biblioteca, en su cuchitrile, donde sea, son capaces de crear todo un mundo literario. Así es. Yo, desgraciadamente, no pertenezco a esa familia de escritores. Yo siempre he añorado tener una gran imaginación. Siento que durante mucho tiempo, por lo menos, me ha preocupado la curiosidad formal. Yo pienso que la clave de un escritor está en cómo cuenta una historia más que en la historia misma. Eso he pensado yo siempre. Desde que usted ingresa a esta maravillosa escuela de la que han surgido tan buenos periodistas, la Carlos Septién García, usted
tenía ya la intención de ser periodista o era una curiosidad por saber qué era el periodismo? Lo que yo quería más que todo era escribir, aprender a escribir. A mí siempre se me dificultó mucho. Escribía desde niño, pero se me dificultaba mucho. Se me dificultaba mucho la gramática, se me dificultaba mucho la sintaxis, se me dificultaba mucho la estructura. Esto era para mí una obsesión. A mí no me importaba saber sobre qué iba a escribir. Yo quería escribir, pero aprender a escribir, aprender a usar los verbos, tener un buen vocabulario, en fin, todas esas cosas prácticas. Y yo ligaba mucho a los periodistas con los escritores. Vaya, ser periodista era saber escribir. Entonces me inscribí pensando que esa escuela me enseñaría a escribir. ¿Y ejerció las dos profesiones al mismo tiempo, así como las estudió? Las dos profesiones, ingeniería y periodismo. Sí, cuando estaba yo trabajando, porque uno tenía que hacer servicio social, entonces yo entré a trabajar en una compañía de instalaciones sanitarias, como ingeniero plomero, diría yo. Después me casé y al casarme, cuando me preguntaba mi mujer que por qué no dejaba la carrera si no me gustaba la ingeniería, yo pensé que ninguna mujer me podría preguntar eso, que al contrario todas las mujeres me habían dicho, ¿por qué no te dedicas mejor a la ingeniería, que es lo que nos va a dar de comer? Ella me preguntó eso y casi automáticamente dejé yo la profesión de ingeniero, en la que la hacía muy mal, pero muy mal, era pésimo. Generé una cierta fobia a todo lo que tenga que ver con albañiles y con ingenieros. Yo creo que por eso escribí Los albañiles, para quitarme de la profesión que me había hecho sufrir tanto. Esta entrevista se grabó en 1987 en cinta análoga de carrete abierto de 1/4 de pulgada y fue digitalizada y resguardada en los archivos de la Fonoteca Nacional. La memoria sonora de México.